difíciles que transitamos tienen que ser pensados para facilitar su transformación. Y eso es lo que proponemos hoy, favorecidos por la porosidad de las fronteras geográficas que nos propone esta virtualidad y que nos encuentra en una situación translocal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les vamos a pedir un poco de ayuda para poder asegurar la accesibilidad de esta transmisión. Entonces, les vamos a pedir por un lado que todos se mantengan con cámaras y micrófonos desactivados, que usemos el chat solo en el momento asignado a preguntas, porque interfiere con quienes utilizan lector de pantalla, tener ese audio del chat transmitiéndose todo el tiempo, y que si alguien es hablante de lengua de señas argentinas y quiere hacer una pregunta, puede avisar con la opción de mano alzada para que en el momento de las preguntas pueda hacer su pregunta, y Tamara Robin, que a quien le agradecemos muchísimo, que es la intérprete que nos va a acompañar, también va a ayudar a que esa pregunta esté compartida para todos. Y lo que necesitamos consultarles es si alguna de las personas que está participando va a necesitar sí o sí subtitulado. Eso sí les vamos a pedir que nos avisen ahora un segundito en el chat para que lo podamos tener en cuenta. Muy bien. Por ahora entonces podemos intentar no tenerlo. Vamos, gracias Lía. Ale, todo tuyo entonces. Bueno, le doy la palabra entonces a la doctora Andrea Pegoraro, coordinadora de la Red de Museos de la Universidad de Buenos Aires y directora de la especialización en museos, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas de la universidad, y a la magíster Andrea Montano, subsecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Alejandra. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo quería felicitar a las coordinadoras de este evento. Me parece que es algo muy loable, muy importante, y sobre todo en cuenta, me parece que en esta situación de pandemia hemos naturalizado esta situación de encuentros virtuales, y creo que lo que amerita es reconocer tanto a Alejandra como a Verónica la coordinación, gestión que implica un evento de esta naturaleza en un momento de pandemia, cuando hay gente del exterior, coordinar los horarios, etc. Eso por un lado. Por otro lado, me parece un tema absolutamente importante, porque creo que el tema de la accesibilidad ha estado presente desde hace mucho tiempo como tema. Es decir, el acceso a los edificios, el acceso al conocimiento, al discurso de los museos, tanto a la cartelería, a la señalética, a lo que cada museo quiere transmitir, ¿no? Que al ser un problema de discusión, requiere un debate teórico y metodológico para hacer los museos y las instituciones culturales más accesibles. Soy doctora de una especialización en museos de cultural, de antropológicas y históricas. Los estudiantes hagan proyectos sobre cada uno de los museos que ellos eligen. Lo que brindamos son herramientas teóricas, metodológicas, justamente, de unas especializaciones de corte profesional, para que ellos puedan elaborar un proyecto. La idea, justamente, es que la accesibilidad para todo museo o institución cultural se logra con una investigación profunda, un diagnóstico bien hecho. Entonces, apostamos a eso desde nuestra especialización, dar herramientas para que ellos puedan elaborar proyectos que detrás tengan un sostén de investigación y de análisis profundo de una institución para poder establecer un cambio. Me parece que los museos hoy en día, la única forma que tienen de cambiar es con investigación detrás. Yo coordino la red de museos universitarios, así que promuevo mucho el fortalecimiento de la investigación, y además en temas de accesibilidad se requiere un diagnóstico para generar realmente un cambio institucional. Así que, bueno, es eso. Felicito nuevamente porque me parece que es un tema sumamente importante.
Felicito a los panelistas y a las coordinadoras. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Universidad Nacional del Sur les doy la bienvenida y felicito también la iniciativa de las organizadoras. En la universidad hace ya un tiempo que venimos trabajando en registrar, visibilizar barreras, diferentes barreras en torno a lo comunicacional, lo académico o físicas, y tratar de emprender acciones, distintas acciones para modificarlas, eliminarlas en el mejor de los casos, y en ese camino venimos dando pequeños pasos pero sostenidos. Siempre el área de accesibilidad del Departamento de Humanidades ha sido una referente en esta dirección, siempre un respaldo ¿no? y un asesoramiento permanente hemos tenido desde allí. Entonces, en ese sentido, sin duda apoyamos esta iniciativa porque entendemos que todas estas acciones se pueden desarrollar con formación. No hay otra manera de emprender un cambio si no es interiorizándose, profundizando estas diferentes perspectivas y modelos desde donde nos posicionamos, ¿no? Y desde donde entendemos que lo que estamos trabajando son los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, valoramos positivamente esta iniciativa y la apoyamos. Entonces, es un gusto estar acá hoy y compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vamos a invitar a Viviani Panelli Sarraf. Vamos a escuchar su intervención que se titula Retos para mantener la accesibilidad y los proyectos participativos en pandemia. Viviani es investigadora del Instituto de Estudios Brasileros de la Universidad de San Pablo, es graduada en Educación Artística y especialista en Museología por la USP, maestra en Ciencias de la Información y doctora en Comunicación y Semiótica de la PUC-SP y postdoctorada en Museología en la USP también. Y coordina el GEPAM, que es el Grupo de Estudios y Pesquisa de Accesibilidad en Museos. Fue coordinadora y curadora del Centro de Memoria Dorina Norwil de la Fundación Dorina Norwil para Ciegos, también en San Pablo, entre 2002 y 2013, y participa en la Curaduría de Accesibilidad de Museos. Escribió e investiga sobre accesibilidad en museos, y para nosotros es un placer que nos esté acompañando. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si tenemos personas ciegas participando, pero es una práctica de accesibilidad. Siempre describimos nuestras personas para nuestros colegas. Entonces, yo soy una mujer blanca, de pelo marrón, un poco con no mucho liso. Utilizo gafas de grado con la armación marrón también. Estoy vistiendo una blusa, una camisa azul. Entonces yo voy a compartir mi pantalla solo un rato. Que no sé por qué se cerró. Acá. Entonces voy a compartir mi presentación. Es una presentación con el fondo blanco, con los carteles en gris, oscuro. Tengo unas imágenes, pero son solamente ilustrativas en los primeros diapositivos. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre estos retos, pero primero hablar un poco desde la perspectiva de Brasil, que es donde yo vivo y trabajo, cómo estábamos en la cuestión de accesibilidad antes de la pandemia. Entonces, en Brasil, en inicio de 2020, estábamos con un desarrollo de la accesibilidad muy bueno en las instituciones culturales y también mismo con los problemas que teníamos con el Ministerio de Cultura de Brasil, que se convirtió en secretaría vinculado al Ministerio de Turismo en los últimos años, teníamos un desarrollo muy bueno de accesibilidad también.
Entonces teníamos como referentes de nuestro trabajo algunas instituciones extranjeras, como el MoMA de Estados Unidos, con su trabajo desde más de 20 años, coordinado por Francesca Rosenberg, una serie de trabajos para diferentes públicos con discapacidad y también personas mayores con Alzheimer, el uso del espacio del museo para otras finalidades que no solo visitas en las exposiciones, por ejemplo. El Vila Museo de España, en Vila Joyosa, que es para todos nosotros, creo, también una grande referencia. Entonces, un museo que siempre tiene como una asignatura la comunidad para todos. Su nuevo edificio, inaugurado en 2016, es un gran ejemplo en todos los pero también en Brasil nos convertimos en unos en la accesibilidad. Como por ejemplo el Museo de Arte Moderno de São Paulo, el Museo de São Paulo, donde hay una serie de acciones de accesibilidad de gran calidad, también a casi 20 años, como las acciones educativas del programa Igual Diferente, los eventos culturales con accesibilidad y todas estas cosas. El otro caso también, el Instituto Cultural Itaú, que es un centro cultural que desde 2016 hace toda la programación con accesibilidad. Una exposición sobre un músico brasileño, Cartola, con todos los recursos de accesibilidad en toda la exposición. La inclusión profesional de personas con discapacidad en museos y centros culturales en Brasil también estaba muy bien. Entonces, aquí en este diapositivo tengo las fotografías del Rogério Ratão, un maestro de escultura ciego del Museo de Arte Moderna de São Paulo, el Leonardo Castillo, educador sordo de este mismo museo, y los ejemplos de Smithsonian Institute con el programa SEARCH, que da oportunidades para personas con discapacidad intelectual de hacer un intercambio de formación y de trabajo, y también su gestión del programa de accesibilidad por la Beth Ziebart, que es una persona con discapacidad física. En noviembre de 2019 fue posible hacer acá en Brasil, en São Paulo, el 6º Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio, donde conocemos Verónica, Alejandra, Darío y muchos de los colegas que están acá con nosotros, que fue un evento muy importante, porque el tema principal era nada sin nosotros, nada para nosotros sin nosotros, que es un lema muy importante para el movimiento de las personas con discapacidad en nivel mundial. Entonces, fue un evento con la participación plena de las personas con discapacidad en las conferencias, en las mesas redondas, en la programación como un todo. Entonces, en esa diapositiva mostramos muchos de los ponentes con discapacidad hablando sobre sus prácticas y su dedicación a este tema. Tenemos que tener en cuenta también la función social y educativa de los museos. Antes de más nada, antes de hablar sobre cómo estábamos, cómo estamos ahora y cómo vamos a estar en un futuro próximo. Entonces, es importante hablar que los museos son instituciones educativas y sociales. Entonces, el compromiso con los derechos culturales de las personas con discapacidades y con la accesibilidad de todos los públicos hacen parte de su misión, función y posicionamiento. Parece que es muy obvio, pero estamos enfrentando un momento que muchas veces puede colocar esta misión en juego, en peligro. Entonces, el desarrollo de la accesibilidad en Brasil
es casi totalmente resultado del compromiso de los profesionales de los núcleos educativos y de la militancia de las personas con discapacidades. Esta es una realidad de Brasil, pero creo que también es muy próximo de lo que ocurre en los países como Argentina, como México, como Chile, todos que están acá representados. Hace cerca de 15 años que algunos museos e instituciones culturales brasileñas se convirtieron en referencia de accesibilidad cultural en nivel internacional, por cuenta de las acciones emprendidas por profesionales de la área de educación, como la Pinacoteca do Estado de São Paulo, Memorial de la Resistencia, el Museo de Arte Moderna de São Paulo, como ya hablé, el Museo del Fútbol y otros espacios de nuestro país. Ahora, en este momento de la pandemia, ¿cómo estamos? Los museos brasileños que ya enfrentaban situaciones adversas por cuenta del desmonte del Ministerio de Cultura, como ya hablé, las nominaciones de personas no cualificadas, las tentativas de extinción del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y también del Instituto Brasileño de Museos, y la carencia de financiación y generación de recetas por cuenta del cierre de sus espacios físicos por más de 6 meses, tuvieron que reducir dispensas que resultaron también en despido de profesionales de áreas diversas, incluyendo los educadores. Entonces, enfrentamos una grande perda. En concomitancia a esa crisis financiera e estructural, las instituciones tuvieron que reinventar sus acciones educativas y programaciones en el ambiente virtual, utilizando las redes sociales y aprendiendo a establecer relaciones con nuevos públicos que tienen interés y deseos muy diversos. Los profesionales tuvieron que reinventar sus formas de proponer acciones educativas y programaciones culturales, utilizando nuevas redes sociales que muchas veces ni conocían o que usaban con objetivos diversos que divulgar y formar público para sus instituciones, teniendo que aprender a manejar con nuevos públicos de estas redes, principalmente los públicos jóvenes, que consumen estas medias desenfrenadamente y que tienen sus propias formas de comunicación. Por otro lado, la mayor parte de las redes sociales no ofrecen opciones de accesibilidad adecuadas a las personas con discapacidades sensoriales. Esto dificulta la oferta de acciones accesibles online y impone nuevos retos para las instituciones de naturaleza financiera y estructural. Los principales retos de sustentabilidad en la pandemia del COVID en Brasil, que estamos observando y siempre hablando con nuestros colegas, son ese uso de redes sociales como el Facebook, el Instagram, el TikTok, para mantener los vínculos con sus públicos y atraer nuevos públicos. Entonces, la pregunta es, ¿será que estamos teniendo éxito en estas acciones o simplemente estamos reproduciendo nuestras acciones presenciales que ya teníamos nuestros públicos usuales en las redes sociales y no aprovechando esta oportunidad para formar nuevos públicos, tener más intereses de poblaciones que no eran comunes en los museos, como las nuevas generaciones de jóvenes, también muchos representantes de los nuevos movimientos sociales. Entonces, los museos en las redes sociales y colecciones online están accesibles para quién. ¿Quién está incluido y quién está excluido? Es necesario refletir sobre esto. Como la accesibilidad para personas con discapacidad, personas mayores, personas que viven en las calles, habitantes de comunidades rurales, como de comunidades, tierras indígenas, está siendo adecuada en esta perspectiva. Entonces, las personas mayores tienen un buen acceso a la internet rápida, y las personas que viven en las calles, ¿por qué no pueden ser público de los museos? Este es un momento que es necesario mirar para todas estas poblaciones y hacer nuevas proposiciones.
porque es muy confortable hablar, vamos a hacer programación online, pero ¿quién no está incluido en esta perspectiva? ¿Quién está offline? Entonces, los retos de ahora y para el futuro próximo, considerar el aislamiento que grande parte de las personas con discapacidad siempre enfrentaron en el pasado y en la actualidad, por la negación de sus derechos de movilidad, elección e equidad, para que los cambios a partir de ahora sean efectivos y no dejen de considerar la existencia de esta realidad. Esta es una realidad que muchos de nuestros colegas con discapacidad hablan en este momento. Las personas con discapacidad ya vivían en una situación de aislamiento por una serie de razones diversas. Entonces, no es una novedad o que está ocurriendo ahora en la pandemia para muchas de esas personas. Es necesario también proponer nuevas formas de relacionamiento y comunicación en estas redes sociales, teniendo en cuenta sus públicos potenciales, que son diferentes de los públicos usuales de los museos. Adecuar la gestión y acciones utilizando modelos híbridos, nuevas formas de estar presente y hacer acciones en el espacio físico y virtual, garantizando los derechos ya conquistados por las personas con discapacidad, nuevas identidades y haciendo posible su protagonismo. Estas acciones tienen el potencial también de incluir individuos que no pueden visitar los espacios de los museos, como las personas en el cárcel, internos de hospitales, centros de tratamiento y home care, extranjeros, entre otros. Entonces, creo que es una oportunidad o que estamos viviendo para pensar que nuestros públicos no necesitan estar siempre presentes físicamente. Podemos utilizar este momento para aprender cómo nos comunicar con personas que no pueden estar acá. Bueno, entonces ya encaminando para el cierre, ¿no? Hablar un poco sobre nuestra actuación, quien trabaja en la accesibilidad en los museos, que siempre en la militancia, en la lucha. Entonces, es necesario mantener todas las conquistas de accesibilidad ya existentes antes de la pandemia en esta nueva realidad. Hace parte del posicionamiento ético y político de las instituciones. Esta realidad que vivimos ahora es una grande oportunidad para nos reinventarnos en el sentido de establecer ejes de comunicación y pertenencia con el público joven, participantes de movimientos sociales y nuevas identidades. Bueno, sí. En el futuro próximo, los espacios culturales van a tener un saldo positivo en relación a los esfuerzos necesarios para se adecuaren en esta nueva realidad, pues esas nuevas proposiciones ya eran urgentes en la agenda, pero siempre dejadas para después. Una oportunidad de crear nuevas formas de diálogo con públicos hasta entonces hechos invisibles. Como acciones multiplicadoras en este momento, puedo dar como ejemplo el guía de recomendaciones para garantizar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en la reapertura de los museos y espacios culturales en el periodo pandémico del COVID-19, que yo y Carla, mi parceira de la empresa Museos Accesibles, escribimos en colaboración con muchas personas con discapacidad de Brasil que dieron sus depoimentos, sus ideas, para construirmos juntos este material para orientar los museos en su reapertura. Y ahora está traducido para el español por una acción de parcería con Florencia Mangárica y Claudia Romero, que hace parte del proyecto de pesquisa que yo coordeno. Entonces, acá está el link para hacer el download de este material. Muchas gracias por su atención. Acá están mis contactos para quien quiera hablar un poco más después. Entonces, mis correos personales de la empresa y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian. Vamos entonces ahora a darle espacio a Darío Aguilera Manzano y luego, al finalizar cada uno de los expositores, vamos a tener un espacio para volver a dialogar y a repreguntar todas estas pautas, reflexiones que cada uno y una de los expositores nos están compartiendo. Le doy la palabra ahora entonces a Darío Aguilera Manzano. Darío, si querés activar tu cámara. ¿Aló, me escuchas? Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Me sale un mensaje que dice que no puede iniciarse el video porque el anfitrión lo detuvo. A ver, espera. Para que me puedas activar ahí la... Sí, ahí te activamos. A ver si ahora... No me deja. Espera. Bueno, estás... Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces te voy a presentar. Vamos a hablar despacio como para ayudar a Tamara también. Darío Aguilera Manzano es director del Museo La Ligua de la región de Valparaíso, Chile, lugar desde el que ha coordinado numerosos proyectos museográficos, educativos y de inclusión. Especialmente se destacan los proyectos comunitarios, como las acciones del colectivo Arpilleras de la Liga. En el año 2018, el museo obtuvo el premio Gret Mosny en reconocimiento a las buenas prácticas museológicas. Su presentación se titula Museos en Reciprocidad, construyendo convivencia junto a la comunidad. Te doy la palabra, Darío. Hola, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, agradecerles a la organización por invitarme a este encuentro. Bueno, también me presento, soy en este momento, bueno, tengo una estatura de 1,65 m aproximadamente, el pelo negro, pero ya varias canas van apareciendo, y en este momento estoy con una camisa roja, ya soy de tez morena y de ojos café. Lo que le tenía preparado, bueno, yo en general voy a hablar un poco, quizás desde un museo más situado, ya respecto a cómo en el último tiempo, los últimos años, hemos iniciado un proceso junto a nuestra comunidad para poder avanzar en lo que es no solamente la accesibilidad física a nuestro museo, sino de qué manera vamos avanzando en una inclusión más integral. Un poco eso es lo que... Y hablarle un poco del panorama de los museos en general acá en nuestro país, acá en Chile, respecto a lo que es la accesibilidad. Voy a compartir también mi pantalla. Bueno, la presentación la titulé básicamente Museos en Reciprocidad, construyendo convivencia junto a la comunidad, porque en general engloba un poco la visión que tiene nuestro museo. Parte de la presentación van a ver unas imágenes que van a ilustrar en parte lo que voy a comentarles. Bueno, como les comentaba al principio, el Museo La Ligua está ubicado en la región de Valparaíso, ya muy cerca de la capital de Santiago, y es un museo que, bueno, ahora actualmente un museo municipal, es un museo público, pero que nace desde la comunidad, ya, en sus orígenes, y que tiene una historia bien interesante desde el punto de vista de la museología acá en nuestro país, respecto de la labor muy genuina para la época de rescate patrimonial de jóvenes estudiantes a fines de los 70, ¿ya? En un momento en que nuestro país estaba, ¿cómo se llama? Había una
dictadura militar, y que en esas circunstancias estos jóvenes comenzaron a recorrer un poco de la mano de una academia de arqueología que se había organizado con un profesor de arte, y que comienzan a conocer y a develar un poco esta historia profunda de lo que es nuestro territorio, acá en la región de Valparaíso. Y en ese contexto van apareciendo quizá, les cuento esto como introducción básicamente porque en cierta manera, llevándolo al presente, va dando cuenta un poco de los lineamientos que nuestro museo va llevando a cabo y que ya viene desde esa época. Es decir, el vínculo cercano y permanente con nuestro territorio, el trabajo de la mano con nuestras comunidades, ¿ya? El arte como herramienta transformadora también en lo que es ese vínculo con el territorio, ¿ya? Y en el fondo el trabajo con el tema del rescate patrimonial y respecto también el rescate de la memoria junto con nuestras comunidades. Este museo entonces nace más o menos a mediados de los 80, nosotros en noviembre llevamos a cumplir 35 años de existencia, y que en el fondo lo que hace es tratar un poco de generar un espacio vivo, ¿ya? Un espacio museo que de una característica más social y más comunitario, pero que actualmente lo alberga en su gestión institucional un municipio. Acá, bueno, tengo una imagen del museo. Esta primera era el antiguo matadero de la ciudad, ¿ya? O sea, es un espacio que no fue construido para museo, entonces hemos tenido que, no solamente en quien estamos ahora, sino en la historia del museo, tratando un poco de darle un trabajo respecto a adecuar un poco todo el tema de la accesibilidad y en general todo lo que tiene con los proyectos museográficos que hemos ido avanzando, lo que es el trabajo en el museo. Brevemente comentar cómo nosotros tenemos esta idea de museo, ¿ya? Que tiene que ver básicamente y que está en lo que es nuestra visión como institución, es decir, entendemos al museo, y este museo en particular, que está al servicio de las personas y de las comunidades. Por lo mismo, todo lo que nosotros se exhibe en nuestras exposiciones, pero no solamente en nuestras exposiciones, sino también en todo lo que es la labor social y museal del museo, en lo que es el territorio, ¿ya? Y todas las complejidades que hay en torno a él, ¿ya? Lo mismo, tratamos de ser un actor vivo, un tejido social en la comunidad, para poder ser realmente un aporte en lo que tiene que ver con nuestra misión. Tratamos también de nuestra museografía, por eso tiene que ver un poco con mencionar un poco las narrativas, ¿ya? Que muchas veces están en espacios más generales en el país, los discursos nacionales, pero se llega muchas veces a estos ámbitos más locales. Entonces lo que tratamos un poco, a partir de la labor que desarrollamos, trabajar en esa dirección. Por lo mismo, gran parte de nuestra labor tiene que ver un poco con fomentar prácticas colaborativas, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con nuestra labor museal, desde no solamente de educación, sino en el área de colección, investigación y en todas las áreas que el museo desarrolla como tal. Y por lo mismo también entendemos al museo también como un espacio de encuentro, un espacio de contención, un espacio para la resistencia también, y particularmente en estos momentos de pandemia, que entendemos que a todos los quienes trabajamos en los museos ha sido un periodo muy difícil, y que hemos tratado un poco de acompañar a nuestra comunidad en todo este periodo, desde el marzo a la fecha. Ahora quería comentarle un poco respecto a este proyecto, que en realidad más que proyecto tiene que ver con una transformación integral de lo que es el museo, ya de entender al museo como un espacio de encuentro, de convivencia, y por lo mismo nos interesa mucho generar estos espacios abiertos a todas las personas, ya, y que en el fondo, y no solamente que la misma comunidad vaya nutriendo también de vida y de trabajo a este museo, y por lo mismo entendemos también al museo como un espacio compartido, ¿ya? Y que tratamos
junto con nuestras comunidades, quienes estamos vinculados permanentemente con ellas. Comunidades me refiero, por ejemplo, a las escuelas, jardines infantiles, colectivos culturales, organizaciones sociales, ya, organizaciones sindicales, que tratamos un poco de llevar a cabo esta labor y generamos este espacio de encuentro. Y por lo mismo también nos interesa mucho incorporar en este trabajo especialmente los grupos que históricamente han estado excluidos en nuestro país, que por ejemplo, las familias o personas en situación de discapacidad, los migrantes, la infancia, ¿ya? Bueno, y los pueblos originarios también presentes que están acá organizados en asociaciones indígenas. A partir de este proceso iniciamos nosotros este proyecto para poder avanzar un poco en ese sueño, en ese anhelo de ser un espacio de encuentro y un espacio de convivencia para las personas. Y en general, este proyecto que es un proyecto más de desarrollo institucional, que permea varias áreas del museo, una de ellas, quizá la que les voy a mostrar ahora, tiene que ver un poco la transformación de lo que es la muestra permanente. Avanzamos un poco quizá con mucho lo que comentaba recién Viviana, esta idea de que las personas tienen que estar participando activamente en estos procesos, o sea, no solamente en etapas como al final de muchas de las iniciativas que muchas veces se incorporan en los proyectos, sino al inicio y caminar, y en el fondo incorporarlo como parte de una gestión que tiene que ser democrática y participativa permanentemente, también de la mano con colectivos, con personas en situación de discapacidad que trabajaron con nosotros también, y que la idea es continuar con esa misma forma de llevar a cabo estas actividades con nuestros artistas locales en general, y en general una propuesta que lo que apuntó a generar espacio, no solamente de accesibilidad física, sino también que los contenidos también tendrán que ver un poco con lo que es este enfoque más intercultural respecto a la historia profunda de nuestro territorio y sus comunidades. Y algunas imágenes que les quería mostrar un poco en este esfuerzo que estamos realizando, ¿ya? Bueno, se truncó en parte por el tema del inicio de la pandemia, pero la idea es buscar fórmulas al futuro cuando reabramos, porque todo esto se pueda poner a disposición a nuestra comunidad. Algunos ejemplos que quería mostrarles. Al inicio, cuando uno ingresa al museo, se encuentra con un gran panel que en general son imágenes de la diversidad cultural que hay en nuestro territorio, imágenes de niños y niñas, de niños migrantes, pueblo originario, dueños de casa, profesionales, profesores, artistas, algunos políticos, y en general, pueblo originario. Entonces, en el fondo es la comunidad la que da la bienvenida al visitante, y de ahí van avanzando un poco en un relato que da cuenta un poco de esta historia profunda, pero centrado un poco en el patrimonio vivo de nuestras comunidades. Un poco es el relato que tratamos y un relato que se construyó junto con las comunidades respecto a lo que ellos querían mostrar un poco en lo que era el museo de la ciudad. Algunos equipamientos más accesibles. Hay muchas de esta experiencia de escucha también, de un recorrido sonoro respecto al museo, de hacerlo, en el fondo tratar de generar espacio abierto a todos los sentidos, y también incorporando elementos de materialidades propias de acá de nuestro sector, por ejemplo la silla, ya algunos elementos de cestería, en general que son propios de acá del lugar donde está emplazado el museo. Y en este último tiempo, el museo en marzo estuvo cerrado, o sea, desde marzo a la fecha ha estado cerrado por el tema de la pandemia, pero como muchos museos en general, nos volcamos un poco a este mundo virtual, al principio con muchas dificultades por la falta de experticia en estas áreas, pero gracias a la creatividad de todos los equipos que uno ve en los museos en general, hemos podido sortear de buena forma todo este periodo, y nosotros en particular hemos avanzado acá le quiero mostrar algunos ejemplos que en el fondo que más destacamos, que son estos recorridos virtuales que hacemos por el museo para no perder el contacto particularmente con nuestro público escolar, ya que realizamos. También mucho vinculado a los contenidos locales acá de nuestra zona, a partir de historias, mitos y leyendas que se van generando algunos recursos digitales. Hemos realizado también, por ejemplo, exposiciones también virtuales
junto nuevamente con la infancia, con escuelas, jardines infantiles, donde en el fondo es poder a partir con dar un espacio para poder que ellos puedan, a partir del arte, hacer ver un poco, el sentir un poco de todo este tiempo de confinamiento que han tenido en sus casas, y poder plasmar un poco en estos dibujos y trabajos que nosotros después exhibimos en nuestras redes sociales. Y particularmente también un trabajo que destaco mucho, que tiene que ver con el colectivo Arpilleras de la Ligua. Las arpilleras, un arte muy, en el fondo, que popularizó Violeta Parra, ¿ya? Y que, una cantautora y artista visual importante en nuestro país, y que popularizó mucho en su obra artística. Este tipo de experiencia nosotros la hemos incorporado en este grupo de mujeres que han abordado un poco lo que es la memoria respecto a este trabajo de artístico, y que en este último tiempo ellos han tratado un poco de hacer un rescate de memoria a partir de este arte respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor respecto a la pandemia, ¿ya? A plasmar no solamente aspectos dolorosos que tienen que ver con el tema de la muerte, del tema de todo lo que ha habido en torno a eso, sino también aquellos elementos de solidaridad, ya de todo lo que ha surgido entre la gente, de las ollas comunes que han surgido acá en nuestra zona también, y para poder testimoniar este momento histórico que estamos viviendo, para que se pueda a futuro un poco tener un registro para las futuras generaciones también respecto a cómo se vivió acá la pandemia, y que no quede simplemente en estadística, en números a nivel nacional. Y también respecto como museo hemos avanzado también con otros museos de acá de Chile, que le hemos llamado Museo en Reciprocidad, a través de encuentros que hemos realizado entre equipos de trabajo para poder compartir experiencia, acompañarnos en estos momentos difíciles como trabajador de la cultura y los museos, para poder de qué manera nos acompañamos para sortear de buena forma este tiempo que estamos viviendo en general. Un poco desde la generosidad, desde la empatía y desde la reciprocidad, que tiene que ver mucho con la labor que como museo queremos implementar un poco en nuestra gestión. Y con esto estoy finalizando en nuestros desafíos futuros, más que futuros, más próximos, le había puesto, que básicamente esto se reduce quizá a lo que es una idea de museo compartido. Nos interesa mucho en este esfuerzo, por eso es importante el tema de la accesibilidad que nos estamos trabajando, el tema de dotar de elementos para que todas las personas puedan conectarse con estos espacios más físicos que tienen los museos, pero queremos avanzar un poquito más allá, que tiene que ver la forma como vamos construyendo museos con la comunidad, y en el fondo tratar de compartir, que la gente realmente se sienta partícipe, y democratizar un poco toda la labor que nosotros desarrollamos, para que este museo y en general poder llevar a otros museos que acá en nuestra región, esta idea de que son las comunidades que tienen que tomar el protagonismo y poder darle vida a los museos, especialmente estos museos con carácter más local o más comunitario. Por lo mismo nos interesa mucho en nuestra forma de hacer la gestión, y especialmente la gestión educativa, incorporar lo que es la educación inclusiva en esta labor, ir incorporando también, y que ya lo hemos ido realizando, personas o sea, en situación de discapacidad en lo que es el trabajo del museo, en el trabajo al interior del equipo también, que hemos tenido la posibilidad de contar con personas, y que la idea es seguir en esa dirección. Hemos tenido alumnos en práctica, gente que hemos contratado para proyectos en particulares, pero la idea es poder gestionar y que ya formar parte de manera mucho más permanente, que es un poco un deseo que estamos trabajando. Y también, ya en esto ya hemos avanzado algunos pasitos ya, respecto de promover una red de museos inclusivos acá en Chile. Ya nos estamos organizando, ya por lo menos ya tenemos los primeros encuentros junto con otros amigos de otros museos de acá de la zona central del país. Por ejemplo, destaco el Museo Mavi, el Museo San Francisco, el Museo Palacio Bauriza, que nos estamos reuniendo para ver de qué manera vamos ayudándonos y complementándonos, y en esta idea de museo en reciprocidad, para poder ir concretando un poco esta idea de una red de museos inclusivos, que incluso ya tiene nombre, así, y que estamos ya tratando de ver cómo vamos delineando una hoja de ruta para lo que viene en la reapertura de muchos de los museos que ya están, algunos ya abriendo ya acá en nuestro país.
acá les dejo mis datos, ¿ya? Mis datos personales, y con esto termino. Agradezco la atención y también estoy atento en momentos de las consultas, las preguntas. Eso por mi parte. Muchas gracias por la atención y nos vemos un ratito para las preguntas y consultas. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Por un lado, el Zoom tiene lo bueno de que nos juntamos personas desde muchos lugares, lo extraño de estar en estas situaciones que no te aplaudimos, pero bueno, así estamos. Les queremos decir a quienes están participando que no se preocupen, que por mail después les vamos a mandar a todos los links y los mails que nos compartieron los expositores, porque recién hubo un problema con uno que no funcionaba bien que compartimos en el chat, después los vamos a mandar para que los tengan. Y además, bueno, de agradecerle a Darío y a Viviane hasta ahora, tenemos una tercera expositora que estamos muy contentas de que también nos acompañe, que es Eva Llamazares. Eva fue asesora pedagógica del Departamento de Educación y Acción Cultural del MALVA entre 2001 y 2011, y asistente pedagógica en el MACBA también en Buenos Aires. Es miembro fundador de REMCA, que es la Red de Educadores de Museos y Centros de Arte desde 2009, y ha coordinado proyectos sobre accesibilidad y es autora de la Guía de Accesibilidad de Museos de la Dirección Nacional de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se publicó en 2018. Y su presentación se titula Pandemia, oportunidad para pensar la accesibilidad en la nueva normalidad. Eva, te pedimos si habilitas tu cámara. Gracias, Vero. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, primero agradecerles la invitación. Es un placer también compartir con Darío y Viviane estas presentaciones, porque también admiro mucho el trabajo que ellos realizan, si bien nunca nos cruzamos personalmente. En realidad un poco voy a hacer esta parte difícil, disculpen, de el compartir la presentación, pero antes voy a hacer el ejercicio de escribirme. No tengo mucha luz en este momento porque estaba frente a una ventana y ahora el sol ya acá en Argentina ya atardeció. Uso lentes, o sea, uno de los apoyos más normalizados que existen. Sin ellos no podría participar de esta presentación. Tengo rulos, canas y tengo una camisa muy floreada porque llegó la primavera y creo que hay que empezar a ponerle un poco de ese tinte a nuestros días de aislamiento. Y en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, en toda la zona de la capital federal y el Gran Buenos Aires, estamos en un aislamiento bastante estricto desde marzo. Creo que estamos atravesando todos un momento muy extraordinario. Por eso también utilicé la palabra pandemia en primera instancia para esta presentación. Y un poco, yendo a la etimología o al origen, pensar que justamente es todos, pan, y demia, que viene, de demos, de pueblo o de comunidad. Me parece que también es interesante. Y estamos todos atravesando el mismo momento, el mismo contexto, que nos une de alguna manera. En el ámbito de los museos, como bien contaba Vivian también, se están atravesando situaciones de, recortes de equipos, situaciones muy complejas a la hora de pensar en ese museo que dejó de tener presencialidad, de tener a los visitantes, tener las personas en el museo, y creo que es realmente un momento muy desafiante. Y por eso mismo pensé en la oportunidad de hacernos esta pregunta, ¿no? Es la oportunidad para pensar la accesibilidad en la nueva normalidad. La nueva normalidad está en realidad normalidad está entre comillas, porque justamente queremos volver exactamente igual a lo que estábamos haciendo. Quizás ahí es el momento ideal para empezar a reflexionar qué nos quedamos y qué no.
Y bueno, ahora voy a compartir mi presentación. A ver si lo logro. Ustedes me dirán si se ve bien. Quiero ver si la puedo. Ahí está. Bueno, bien, mi presentación tiene un color que prima, que es el naranja. Las letras están en blanco del título, después dice mi nombre, y el área de accesibilidad e inclusión, que es donde yo trabajo. En realidad soy coordinadora de los proyectos que se empiezan a gestionar desde el Ministerio de Cultura. En realidad nosotros estamos dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, dentro de la Secretaría de Patrimonio Cultural y dentro de lo que es la Dirección Nacional de Museos. El área se conformó en realidad a fines del 2017, Mercedes Elgarte, que era quien coordinaba el área de planificación, la coordinación de planificación museológica, decidió que se constituyera ese área con la incorporación de mi colega, de Carolina Balmaceda, que somos nosotras dos en realidad las que constituimos desde el 2017 esa área. Después, a lo largo de estos años tuvimos asesores, colaboradores y ojalá que sigamos creciendo. Están apareciendo algunos pases internos dentro del ministerio para incorporar personas con discapacidad. De hecho, tenemos en realidad una colaboración bastante fluida con personas que están en el coro de ciegos y que fueron colaboradores y asesores y que en realidad, nos están acompañando todo el tiempo. Después un poco les voy a contar sobre cada uno de ellos. Pero bueno, sí me parece muy importante tener en cuenta que hay una continuidad, o sea, la política de la accesibilidad en museos, en un organismo como puede ser un Ministerio de Cultura, es muy importante que tenga continuidad más allá de las gestiones, y en este caso, la directora nacional es Marisa Baldassarre, y ella y su equipo decidió darle continuidad a este trabajo, que me parece que eso es fundamental porque tiene que ver con el largo plazo, que es algo muy necesario para que realmente todo eso empiece a transformarse, ¿no? Específicamente en este caso vinculado a la inclusión y a la accesibilidad. Después también voy a pasar, quería contarles un poco que, nuestra forma de trabajo ya es como que ahora la concebimos como de una manera más sistémica, transversal. La accesibilidad atraviesa todas las áreas de los museos. En este caso, en el ámbito de la dirección de museos, atraviesa las áreas que trabajan para acompañar y hacer de alguna manera un apoyo desde la Dirección Nacional de Museos a los 23 museos nacionales que dependen de la dirección. Por eso yo acá en esta diapositiva puse esto que les estoy contando, y además están las áreas. Menciono las áreas de programas públicos y comunitarios, el área de formación y redes, un área de exhibiciones, que también es un área muy clave para el tema de la accesibilidad, el área de comunicación, que es otra también muy clave. Carolina, mi colega, es licenciada en comunicación social, y realmente cada día nos damos más cuenta de que hay algo clave en el tema de la comunicación. Es uno de los también ejes que atraviesa casi todas las acciones que hace el museo. Y un poco durante la cuarentena, durante todo este periodo, hubo un fortalecimiento. Se generó desde el Ministerio una plataforma que se llama Formar Cultura. Desde ahí el área de formación y redes, que está Violeta Bronstein como referente, y un equipo de trabajo que viene también de hace varios años trabajando en formación virtual. Se están ofreciendo muchos cursos de formación para trabajadores de museos de todo el país. Es la acción más federal y que tiene de alguna manera
todas estas acciones de las áreas. También es muy interesante porque todo el tiempo, bueno, nosotras somos 2 y si bien los 23 museos tienen sus referentes de accesibilidad, porque hay muchos museos que tomaron este tema, lo trabajan, lo ponen en agenda con sus directores. También es cierto que muchos de esos referentes, que bueno, algunos vi que estaban como participantes de la charla, vienen del área educativa o vienen de esas áreas, como también decía Vivian, que siempre es como algo que la accesibilidad, la inclusión estuvo muy asociado a la atracción que hicieron, bueno, educadores. En el caso mío, yo fui educadora de museos muchos años, pero bueno, es muy interesante que aparezca la figura del referente de accesibilidad que trabaje de forma transversal. Así que bueno, en este caso nosotros trabajamos en articulación con las áreas de planificación museológica y los 23 museos, no todos simultáneamente, es imposible porque hay 8 museos que están en las provincias, el resto está en la capital federal y son diferentes, son pequeños, son grandes museos, bueno, son monumentos históricos, también declarados y bueno, lo patrimonial también aparece como otro de los grandes temas o luchas que hay que generar entre ese equilibrio de la accesibilidad y la inclusión y el patrimonio, ¿no? Y la conservación y preservar estos espacios. Después, bueno, una de las cosas que sí mencionaban era la guía. La guía en realidad surgió cuando estábamos escribiendo un curso sobre accesibilidad que ahora está en línea, que se está editando se está haciendo la tercera edición, y era para generar una herramienta de diagnóstico, para que los museos puedan, de alguna manera, había mucha información que estaba dispersa en diferentes manuales, más de lo edilicio, más de lo comunicacional, más de la exhibición. Entonces tratamos de reunir todos esos contenidos que también parten de muchas investigaciones, entonces nos parecía muy importante tener un documento en el cual uno pueda hacer como un checklist, como poder ir viendo qué tiene que planificar, ¿no? En función de poder desarrollar un proyecto accesible para su institución. Bueno, ahora les paso, esta es la portada en realidad de la guía de accesibilidad de museos, que la diseñó Ana Pascale, que es la diseñadora que trabaja y que la señalética y un montón de otros proyectos que están en esas otras áreas que les contaba de la dirección. Y la imagen, les cuento que es un edificio de un museo que tiene algunas personas que están fuera del museo, por ejemplo en un parque, pero está conectado a una computadora o una tablet y está accediendo a las redes o a la web del museo. Hay una persona que está ingresando en, por supuesto, una rampa, un espacio que es accesible, un área de bienvenida. Ahora después igual les voy a ir contando cómo fuimos conceptualizando un poco eso dentro de la guía. El espacio de exhibición, los espacios de circulación, de encuentro. Pero bueno, es un edificio que es un dibujo, es una ilustración y que cuenta del entorno y del edificio del museo y de alguna manera nos muestra lo que hay adentro. Y para conceptualizar un poco, la guía tiene esta idea de atravesar todos los, de alguna manera, elementos que uno tiene que tener en cuenta para ser accesible, por las capas de accesibilidad que llamamos nosotros. Entonces son en realidad las formas básicas, esto es lo que dice la diapositiva, de actividad humana que de garantizarse a todas las personas hacen accesible un espacio, actividad o mensaje. Entonces esas capas en realidad son movilidad, lo comunicacional, lo cognitivo, la cognitiva, y las tres en realidad son capas que se superponen y están todo el tiempo, o sea, nosotros nos movemos, nos comunicamos y comprendemos lo que tenemos
nuestro alrededor en simultáneo. Y cuando uno piensa en algunos recursos o en lo que quiere planificar de forma accesible, tiene que tener en cuenta que esto sea accesible para todas las personas. Y bueno, especialmente, por supuesto, en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina es ley y además tiene jerarquía constitucional, es algo que ya todas las instituciones públicas lo deberían considerar seriamente. Bueno, las superficies de contacto es lo que también dividimos, en realidad ese espacio del museo que yo les comentaba, del entorno, el área de bienvenida, los espacios de circulación y permanencia, la exhibición, las actividades, la web y las redes sociales. Todo eso, en realidad para nosotros lo llamamos oportunidades de encuentro entre el museo y el visitante. Y esas oportunidades de encuentro tienen que tener garantizada la accesibilidad, ¿no? Es un poco el concepto que nosotros queremos darle. Y por otro lado, avanzo un poquito, les quiero contar sobre un ejemplo concreto, sí que pudimos trabajar de forma como muy intensa y profunda desde el área de accesibilidad, cuando en realidad se iba a hacer la reapertura de un museo que se llama Museo Casa Irurtia. Es un museo de arte, es el museo era la casa de un escultor, Rogelio Irurtia. Y nosotros, yo acá en mi diapositiva tengo dos imágenes, dos fotografías donde se ve la fachada del museo, y bueno, las veredas, que es en realidad un poco de lo que quería también contarles, porque en realidad fue todo un trabajo bastante arduo poder lograr que el entorno sea accesible, ¿no? El museo tenía veredas que estaban bastante deterioradas y se trabajó ahí sí justamente, ¿no? A partir de esta área, estar dentro de un ministerio, aparecen los otros organismos que dependen de Nación o de la propia Ciudad de Buenos Aires, en este caso, que es donde está el museo, como por ejemplo la Agencia Nacional de Discapacidad, que en ese caso nosotros trabajamos con un arquitecto, Claudio Bernardelli, que es el director de accesibilidad, con la municipalidad, para lograr que las veredas se reformen de forma accesible. Bueno, fue bastante interesante todos los caminos que tuvimos que transitar, sobre todo porque tiene dos escalones, no se ve en la fotografía justo hay un auto que está estacionado frente a la puerta, pero tiene dos escalones de ingreso con aproximadamente 30 y algo de centímetros, y nosotros, bueno, desde la agencia y desde la dirección queríamos hacer una vereda rampante con alguna protección sobre los escalones, pero que poder llegar al ingreso. No sucedió porque, bueno, ahí es donde aparecen también algunas reglamentaciones como códigos urbanos, donde hay espacios que están protegidos, entonces ponerse de acuerdo a veces es bastante complejo, pero sí se logró hacer la vereda rampante en la calle lateral que da al jardín. Entonces tenemos señalizado el ingreso accesible. Les cuento esto porque, bueno, fue todo un proceso así de 1 año y medio de gestión para lograr que el museo tenga entorno accesible. Y después la otra fotografía es el hall de ingreso, es el área de bienvenida. Hay un plano áptico, hay esculturas de gran formato, bastante monumentales, porque el escultor hacía también proyectos de monumentos para espacios públicos, pero bueno, está su casa, tiene una escala pequeña. Bueno, esta igual está bastante despojada en vida de Irurtia, y cuando ya era museo inclusive siempre estaba muy atiborrado de muebles y de esculturas, pero bueno, eso generalmente no acompaña la accesibilidad del espacio, sobre todo para la circulación. Bueno, tiene rampas en el ingreso a las salas,
Y también tiene un mobiliario accesible de doble altura de recepción, que eso también es otro de los temas. Trabajar también con la posibilidad de que no solo estemos mirando, bueno, la rampa, también empecemos a mirar el mobiliario y, por supuesto, empecemos a trabajar también con la comunicación o con todo lo que tiene que ver con la señalética, con los servicios, cómo se comunican. Y ahora sí voy a pasar a otra imagen que tiene 3 fotografías, tiene 3 imágenes, donde acá sí se ve el trabajo que ya empezamos a hacer sobre contenidos. También hay algo de diseño de pictogramas, pero bueno, les cuento. En realidad, para este proyecto nosotros teníamos un equipo de asesores. Teníamos una asesora sorda, Lucía Pietranera, y una intérprete, Victoria Perales, que con ellas desarrollamos todos los contenidos en lengua de señas argentina. Y también teníamos un asesor ciego, que era del coro de ciegos, que después, bueno, se les voy a mostrar cuando lleguemos a esas imágenes. Pero las guías accesibles que se desarrollaron eran guías en español, que tenían la audiodescripción, que le hicimos con nuestro asesor ciego, y videoguías en versión LSA. Decimos versión porque el texto original siempre fue el español. Posteriormente se hicieron algunos videos con Lucía, que eran de presentación de museos nacionales, y eso sí, directamente ella trabajó con el material en crudo, de alguna manera, que mandaron los museos, y directamente la producción de los videos fue en LSA. También quiero contarles que están los pictogramas, que también diseñados por Ana, y acá sucedió algo muy interesante. Bueno, nosotros trabajamos también con la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos. Conocimos al presidente, que justo era nuevo en sus funciones, Enzo Risi. Con él acordamos también un montón de situaciones relacionadas con este proyecto que estábamos encarando de hacer las videoguías. También nos acompañaron y nos asesoraron del INADI, el equipo de lengua de señas, con su asesor sordo, sobre las formas de llamar. Por ejemplo, en el caso de, nosotros ya habíamos escrito la guía de accesibilidad y le decíamos signo guías. Entonces ahí pusieron la alerta los asesores sordos y nos dijeron no, se llaman video guías, signo guías le dicen en España. Entonces también es muy interesante entender, bueno, que hay una cultura, en este caso la cultura sorda, que bueno, tiene que también autodefinirse. Otra vez volviendo, autodefinirse, digo, decir lo que ellos quieren para sus contenidos. Volviendo a la idea de que, bueno, el lema de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante porque también nos sucedió con el pictograma. Acá aparece el pictograma de los auriculares, que es la audioguía en español, de la videoguía en LSA, que tiene un pictograma que cambiamos, porque teníamos el internacional, el que se usa siempre, y pusimos el pictograma que nos recomendaron, nos recomendó Lucía. Y también está el pictograma del ojito, que tiene las rayitas de la audiodescripción. Voy a avanzar. Bueno, las fotos, perdón, no las describí. Está Victoria, Lucía y Mariana en el museo. El museo no estaba montado, era muy difícil, sobre todo para Lucía, que lo visual y poder ver las esculturas no estaban en el espacio, pero bueno, igual de todas maneras se pudo reponer mucho de eso con las fotografías y un trabajo bastante articulado con Mariana, que es la otra persona que aparece en la fotografía, que es del área educativa del museo, que es la que nos daba información, o trabajábamos con ella la investigación sobre cada uno de
de las pistas que se iba a hacer de la videoguía. Y en la otra imagen está cuando se filmó. Y esto también es muy interesante porque lo filmamos con el equipo de audiovisuales del ministerio, que fue la primera vez en realidad que hacían este trabajo. Entonces tuvimos que proveerles manuales respecto de cómo hacer estos videos. La verdad que, bueno, Lucía con mucho profesionalismo y tienen la calidad de los videos. Ella los revisaba con Victoria y decidían si esas tomas iban o no iban, consultaban también por algunas señas con otros colegas sordos para constatar todo esto en el proceso también de esta filmación o de estos momentos en los cuales se estaba haciendo el material. Pero es muy importante para mí marcar esto, ¿no? Cómo hay que empezar también a profesionalizarse para, bueno, trabajar con profesionales, en este caso como Lucía, que estaba interpretando en lengua de señas, ¿no? Entonces era un hablante en lengua de señas. Entonces es para mí muy importante marcar esto porque creo que también son capacidades que quedan instaladas también en los equipos en este caso, bueno, del ministerio. Voy a pasar a la próxima. Acá tengo otros temas más asociados con los dispositivos en sala. Las audioguías están, de alguna manera, tienen toda la señalética en las salas para que uno pueda ir. Están colgadas en YouTube, en el canal del museo, pero también había una tablet donde uno podía acceder a cada uno de los materiales y bueno, había un número y bueno, un recorrido de alguna manera establecido. Aquí hay dos imágenes que muestran una mesa táctil que está en una de las salas que representa el taller del artista. Hay un tablero que está sobre la pared delante de la mesa, de delante está la mesa. El tablero tiene muchas herramientas, con algunos son compás, que tienen, bueno, un poco algunas puntas medias filosas, no están para que sean explorados con el tacto, pero sí algunos de esos elementos, si quisieran de forma más guiada, podrían ser explorados. Pero la mesa táctil sí, la mesa táctil tiene un diseño también accesible en el mobiliario y tiene 4 esculturitas pequeñas del rostro de una de las cabezas que había realizado Irurtia, de un boxeador. Entonces está en arcilla, está en yeso, en yeso patinado, hay distintas, en esas 4 distintas opciones, y hay uno que es un molde en negativo. Todo esto es táctil, ahí es donde aparece otra vez el gran desafío del retorno a esta normalidad, pero bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que hay que accesibilizar, seguir manteniendo, ¿no? Tratando de generar esa garantía. Se pueden hacer protocolos donde se pueden sanitizar antes del uso. Todo eso lo estamos evaluando para poder acompañar a los museos en el momento de la reapertura. Y después hay unos cuadernillos que en este caso tiene uno la mesa táctil que la acompaña. La otra foto de la mesa táctil es un detalle donde se ve de perfil la mesa, la primera foto se ve de frente. Y esos cuadernillos tienen lectura fácil de los textos, en este caso de la mesa táctil, pero también hay un cuadernillo por texto de sala, sistema braille y macrotipo, ¿no? el texto impreso. Es muy interesante porque debatimos mucho con nuestro asesor ciego, Fernando Galarraga, que bueno, en este momento él es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Para nosotros eso realmente es una gran alegría. Lo extrañamos, pero es realmente muy importante que un referente como él esté como director de la agencia. Y discutimos mucho sobre los cuadernillos. Él los testeó todos y además decíamos si en papel o en lo que finalmente hicimos, que es un acetato, que
es lo recomendable en este momento porque se pueden limpiar, ¿no? Ahora, justamente en este nuevo contexto, ese material de alguna manera nos ayuda a que podamos mantenerlos en sala, porque quizás a la hora de pensar en que sean en papel, el braille, bueno, íbamos ahí a tener como ciertas situaciones en las que ver cómo lo resolvíamos, porque bueno, hay un cuadernillo por sala, no es que tenemos para repartir a las personas de forma individual. Así que bueno, voy a avanzar porque se me están yendo los minutos. Acá está Fernando, ya que les conté antes. Fernando, bueno, fue el que realizó con nosotros para el Museo de Urrutia las audiodescripciones. O sea, les hicimos en conjunto en base al texto de español que teníamos de las audioguías, trabajando, yendo al museo y él explorando las esculturas. Y acá en estas imágenes, acá dice Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, testeo y ubicación de planos ápticos. Es el momento en el que trabajamos con los planos ápticos, donde se ve en una primera imagen, es una imagen que está como unida entre todas, entre las tres, la planta baja donde está instalado el plano áptico en el hall de ingreso. En el centro está el momento del testeo, cuando con Fer testeamos la maqueta del plano antes de terminar de armarlo. Y es un proceso largo, hay que tomar muchas decisiones trabajando con el equipo del museo, desde el primer momento con Fernando viendo dónde va el plano, qué se va a informar en el plano, y acá él está haciendo el testeo del braille y de las texturas en relación con lo que está en relieve, bueno, en el propio plano, que es un plano inclusivo, porque cualquier persona está de alguna manera para que todos puedan orientarse y que esa información sea útil para todos los visitantes, ¿no? Y después estamos nosotros en la galería del primer piso del Cabildo, testeando el plano, y hay otra imagen donde muestra ya el plano instalado en el lugar donde él lo estaba testeando. Avanzo. Bueno, la formación, que es algo que también es importante volver, bueno, un poquito al comienzo, cuando yo les comentaba esto de la formación virtual y cómo en la cuarentena hubo, bueno, un refuerzo sobre este punto específicamente. Acá dice, bueno, nosotros desde el 2016 se estuvieron realizando encuentros presenciales y formación virtual en trabajo transversal con el área de formación y redes. En ese momento todavía el área de accesibilidad no existía, pero bueno, sí, yo estaba trabajando dentro del equipo en el que se estaba proyectando los encuentros. Les contaba que es de alcance federal y destinado a trabajadores de museos y espacios culturales, a veces más centralizados en los museos nacionales. Hubo algunos primeros cursos que solo se dictaron para los trabajadores de los museos nacionales, pero bueno, esta es realmente una línea de trabajo de alcance federal, y desde el primer momento realmente nos dimos cuenta de que se acortaban muchísimo las distancias. Nosotros que trabajamos con los equipos de museos en Tucumán o en Córdoba o en Jujuy o en Salta, realmente tener una plataforma virtual para poder intercambiar y pensar proyectos fue muy interesante desde aquel momento. Ahora ya, bueno, claramente es una de las formas en las que estamos transitando este momento. Bueno, y les quiero comentar del curso. En realidad acá hay 4 instancias de formación que se hicieron en torno a la accesibilidad. Hubo muchas otras de otros temas. En el 2016 el primer encuentro de accesibilidad en museos. Hubo un encuentro que nosotros organizamos presencial de contenidos accesibles el año pasado, que también tuvimos invitados del exterior, pero bueno, en el caso de este encuentro en particular hubo mucha demanda, tuvimos que hacer una selección muy difícil porque teníamos un espacio de 100 personas y
no, eran muchísimos los que se habían inscrito. Después otro también de comunicación accesible, que bueno, ahí la pata de la comunicación en el caso de Carolina, que tiene esta experiencia concreta, realmente es muy interesante, pero después también en la actualidad se está dictando el curso de Museos Accesibles Partir de lo Posible, que es la tercera edición. Lo que es increíble es que sí, ahí en ese caso, por ejemplo, hubo 1.300 inscriptos, de los cuales, por supuesto, 350 pueden estar cursando, porque los tutores, para hacer la tutoría que lleva este tipo de propuesta pedagógica, bueno, podíamos solo abarcar a esa cantidad, pero realmente... te pedimos disculpas, pero que vayas cerrando un poquito. Si tenemos tiempo, queremos ver la última parte de los desafíos que vienen, si no, no vamos a llegar. Dale, vamos, bueno, ya está, voy por el último. Bueno, acá es donde la oportunidad creo que tenemos que pensarla en función de lo voy a leer. Bueno, transformar la cultura organizacional de las instituciones con énfasis en la planificación y gestión de la accesibilidad. Esta es nuestra oportunidad. Muchos directores de museos se inscribieron en este último curso de accesibilidad y creo que eso tiene que ver con que la gestión está detenida, el día a día de la gestión está detenida, y un poco jugando con, estos son algunas de las palabras que estuvieron saliendo mucho en los grupos de foros del curso, desnaturalizar y desnormalizar, ¿no? A veces, bueno, en este caso las formas de trabajo, podemos pensar, y la escucha verdadera, que también eso está relacionado con lo que ya estuvimos charlando, consultar, buscar asesoramiento, tener comunicación directa y continua con las comunidades, los organismos, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, establecer prioridades, este es el momento en que uno se puede parar a pensar, trascendiendo la dicotomía, bueno, de los edificios, los objetos versus los visitantes, quizás una charla que teníamos hace unos años para comenzar, bueno, a pensar ya en darle al museo una dimensión centrada en la diversidad humana, bueno, constituir equipos con asesores, bueno, sordos, sordas, intérpretes en el LSA, personas ciegas, con movilidad reducida, con discapacidad intelectual. Acá un poco menciono todas las comunidades que estaría buenísimo en esa diversidad humana, digo, creo que lo que se diseña con diseño universal es para todos, entonces también de empezar a incorporar las voces de todas estas comunidades, la comunidad local, la vecinal, como un poco contaban Darío, bueno, y garantizar la profesionalización, ahí sí, más asociado a lo que estaba charlando en el tema de formación sobre los museos de las personas, bueno, con o sin discapacidad, representantes de las comunidades específicas y compartir los saberes. En estas ediciones están participando personas con discapacidad y eso también es un gran desafío para accesibilizar los contenidos del curso, pero creo que es también una de las batallas que hay que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo para realmente generar una formación y bueno, y museos inclusivos. Y bueno, muchas gracias. Ahí tienen el mail de nuestro Gmail de accesibilidad y bueno, mi mail de cultura. Pero bueno, esto se comparte, ¿no es cierto? Van a compartir las presentaciones. Si ustedes nos autorizan, sí. Sí. Autorizadas, así que listo. Muchas gracias y bueno, un placer compartir con ustedes. Eva, si sacas la función... Ya lo descomparto, esperen que me falta la parte... Y invitamos a Vivian y a Darío a que se sumen. Les agradecemos muchísimo, Eva, Vivian, Darío, y ahora invitamos a todas, todos y todes a poder realizar las preguntas por el chat. Mientras ustedes realizan sus preguntas, sus comentarios, ya tenemos una pregunta que han realizado vía YouTube y es para Vivian. La pregunta es acerca de tu descripción sobre los desarrollos virtuales. ¿De qué modo consideras vos que se va a integrar esta vía virtual, este desarrollo virtual que se consolidó en estos tiempos de pandemia? Yo creo que
el aprendizaje que las instituciones van a tener es que no es posible hacer las mismas formas de comunicación que tenemos en el ambiente presencial de los museos en las redes sociales, porque en las redes tenemos mucho más posibilidades de público. Por ejemplo, tenemos muchas personas jóvenes que están a frente de movimientos sociales actuales, como de jóvenes que lideran los movimientos de feminismo, de antirracismo, antifascismo, tienen sus propias formas de comunicación, sus propias acciones de participación. Entonces, yo creo que es necesario aprovechar esta oportunidad de ahora para cambiar la forma de comunicación que es mucho tradicional de los museos y que nos estamos mirando que en las redes sociales es la misma. Es solamente adaptar los formatos de los carteles, pero no es así. Entonces es necesario comprender mejor, dialogar mejor con estos jóvenes, con las personas con discapacidad que están hablando sobre accesibilidad en las redes, para entonces empezar a hacer cosas diferentes. Para en el futuro próximo, que vamos a tener esta realidad híbrida, de estar presencialmente, de estar virtualmente también, estar mejor en los dos ambientes. Entonces, dialogar, hablar con los jóvenes, abrir las puertas virtuales de nuestras instituciones para dialogar con los deseos de estas nuevas formas de identidad y de representación. No sé si está claro. Y Darío, ¿cómo ven ustedes esta situación que señala Vivian respecto a los contextos argentinos y chilenos? No sé. Ay, sí, es que estaba teniendo problemas recién. Sí, que no. Mira, en realidad nosotros, para todos los quienes trabajamos en los museos, claro, ha sido complejo este escenario de la pandemia, y tratar de mantenernos como en funcionamiento, ¿ya? Porque los equipos son tan variopintos, tan diversos, y que muchos hemos tenido que aprender en la marcha. Pero sí sabemos que lo vemos como una gran oportunidad, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, el caso nuestro, que nuestro público en general es un público más situado, más desde el territorio al cual nosotros le estamos hablando. Pero con esta virtualidad se abren muchas posibilidades con otros públicos de otras latitudes, incluso de otros continentes. Entonces, quizá es una oportunidad como para ver, y ahí comparto un poco lo que dice Vivian, o sea, evidentemente quizá van a ser otros lenguajes, otros contenidos, otra forma de cómo poder quizá lo que se vaya a elaborar sean contenidos mucho más universales, en realidad, como para poder, al menos, esa idea de museo más social, más comprometido con el tema de los movimientos sociales, en general, pueda mantenerse también en este escenario de la virtualidad. Por lo mismo, y comparto lo que también decía Eva respecto a que se requiere ir profesionalizando estos escenarios, ¿ya? Y por lo mismo, acá, por ejemplo, acá en Chile, y he visto en otros países que incluso desde Iber Museo, el interés de poder generar estos espacios de virtualidad como para la formación de los equipos de trabajo al interior de los museos, ¿ya? Y yo creo que eso ha sido un gran aporte que han hecho muchos de los países, y particularmente, por ejemplo, Iber Museo en ese sentido, y que yo creo que uno espera, yo como director espero que eso quede, que se instale, que se vaya profesionalizando, que ocupemos esta herramienta como para mejorar nuestras propias experiencias y nuestras propias prácticas en el lugar de trabajo. Y lo otro también, evidentemente, esto quedó para quedarse. O sea, yo creo que todos quienes gestionamos o trabajamos dentro del museo, creo que es un tema que tenemos que considerar y tenemos que ver de qué forma usamos esta herramienta. Evidentemente, yo creo que todos deseamos que volver prontamente, cuando se pueda, al tema presencial, porque independiente de todo esto, evidente la experiencia de la visita, todo lo que es más físico, lo que es estar en el museo, los espacios, el trato que hace el educador, la actividad, el taller, esa cosa que tiene que ver de piel, eso es imposible que se transmita por las redes.
por eso yo digo que tenemos que ver cómo complementar esos dos mundos para que en la institución museo en realidad siga vigente. Yo creo que va a ser posible, porque prueba de ello es lo que pasó ahora en la pandemia. O sea, a pesar de que, imagino que así lo arroja muchas estadísticas, que los equipos de trabajo en los museos en general, al menos en Latinoamérica, evidentemente había muy poca, mucha gente que conocía muy poco respecto a esto, pero a partir de la creatividad, a partir de algunas instancias de formación y de la generosidad, de ayudarse y de acompañarse, hemos podido sortear, al menos, aunque los museos están cerrados, los museos siguen funcionando. Entonces eso habla de que es posible de ir de la mano. Evidentemente eso requiere planificación, mayor diseño, aporte de políticas públicas que vayan en esa dirección también. Entonces es un escenario como bien amplio en realidad. Eso es lo que puedo opinar respecto a la pregunta que me hacía Alejandra. Hay una pregunta que en realidad es para los tres, que tiene que ver con esa preocupación por el retorno en clave de accesibilidad, el retorno a la presencialidad en los museos. Julissa Taipe Agüero, por ejemplo, pregunta en relación al uso de tapabocas, cómo va a influir en las visitas en relación a la lengua de señas, y también aparece vinculada en otra pregunta a ese espacio que nos mencionaba Darío de museos en reciprocidad. Si hay preocupaciones distintas desde los espacios de dirección de los museos, o si aparecen preocupaciones diferentes, o desde los protocolos, digamos, o si aparecen preocupaciones diferentes en quienes habitualmente están en esos espacios de trabajo con visitantes. ¿Puedo? Vale. Empiezo. En realidad, bueno, otra oportunidad que yo veo de este momento es en la reapertura. Bueno, coincido con el tema de los tapabocas, quizás es mejor pensar en la visera que transparente, o en los que son tapabocas inclusivos, que los hay, pero para mí hay un núcleo que es muy interesante, que es el área de bienvenida, que es siempre el lugar como, bueno, ahí el momento clave en el que la persona toma contacto con el museo una vez que ingresa. Y creo que también es el momento para que las personas que trabajan en esos espacios también no solo se valorice ese rol que tiene una importancia que generalmente no es valorada. Entonces creo que es el momento clave, es empezar a pensar en los protocolos. Está buenísimo, hay que hacerlo, no queda otra, pero pensar específicamente en algo que una de las cosas que surgía en el curso, cuando están, bueno, trabajando la guía y todas las cosas que hay que tener, los dispositivos, es el factor humano. Ahí es donde está la clave, que creo que es el gran desafío de los equipos de los museos. Las áreas educativas siempre están muy fortalecidas, tienen equipos que generalmente están como muy alertas y atentos a las necesidades específicas de los visitantes y de las comunidades que reciben, pero en el caso del área de bienvenida es clave que ese sea el lugar en el que se ponga gran foco de recursos y también gran foco de la importancia de las personas que van a estar en ese espacio, en la reapertura. Y valorizar ese rol. Creo que siempre es un espacio que queda como un poco a la deriva, y a veces es la persona de seguridad la que se toma ese lugar, y no está bueno. Creo que las personas de seguridad tienen un rol específico, está buenísimo que también estén sensibilizados, pero que haya alguien del museo que se vaya profesionalizando en esa bienvenida, en ese anfitrión, y en este caso, idea de cuidado, inclusive mutuo, que hay que establecer entre el visitante y el personal que está en el museo. Aquí comparto la pregunta de Fabiana Noguera sobre si los proyectos de accesibilidad tienen viabilidad en el tiempo, y también con otra de Sandra Rodríguez Echazu, si es posible conseguir la accesibilidad sin financiamiento. Estas dos miradas, no sé quién quiere conversar. Vivian. Puedo hablar un poco. Yo creo que los proyectos
de accesibilidad necesitan de siempre estar se evaluando con las personas con discapacidad que utilizan, porque las personas cambian, las cosas cambian a siempre nuevas tecnologías y nuevas concepciones acerca de la inclusión y de accesibilidad. Entonces, es como cualquier otro programa, es necesario siempre estar en evaluación. No es que tiene un tiempo que terminan, pero es necesario siempre evaluar y cambiar o que es necesario. Y es claro que los proyectos de accesibilidad necesitan de financiamiento, así como cualquier otro proyecto museológico y cultural. No es porque es accesibilidad que no precisa de financiación. Es claro que existe una necesidad de poner dinero para realizar, así como los programas educativos, los programas expositivos y los programas en las redes sociales. Los museos necesitan poner la accesibilidad en su orçamento, como cualquier otra cosa. Sí, puedo decir algo respecto de esto que dice Vivian, me parece que es muy importante, por eso para mí que las personas que gestionan la institución pongan en agenda la accesibilidad como un elemento transversal a todas sus acciones. De esa manera es como se garantiza que esto realmente se instale en los espacios culturales, cualquiera sea. En el caso, por ejemplo, del teatro, acá en Argentina también el Teatro Cervantes, que depende del Ministerio de Cultura, tiene un programa de accesibilidad que es increíble y hacen funciones accesibles. Y forma parte de destinar, así como se destina para todo lo otro, destinar presupuesto para esos proyectos y esos programas. Pero creo que es muy importante entender que es transversal, que la accesibilidad tiene que estar de alguna manera como un hilito, y ahí es donde aparece lo presupuestario en escena, como un hilito a lo largo de toda, como un sistema que está en toda la institución. Sí, y también, como les comentaba la presentación, yo creo que además de la accesibilidad, que es importante trabajar en ese escenario, avanzar un poco, y quizás son los nuevos desafíos, avanzar un poco en esta idea de no solamente de brindar el acceso físico a todo tipo de público, a todas y todas las personas, sino de qué manera los museos hacen internamente para que las personas en general asuman un rol mucho más protagónico en la propia vida del museo, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, hay que hacer las acciones para, por ejemplo, poder disponer de guía, quizá con personas con discapacidad en los equipos de trabajo, pero de manera permanente, porque muchas veces están trabajando en proyectos puntuales. Entonces, ¿cómo hacemos para poder que eso haya una real inclusión laboral en ese sentido? Y por otra parte también, en esta idea de la inclusión de manera más general, cómo hacer que las mismas comunidades formen parte de un escenario en el cual el museo se ha visto en las tomas de decisiones de manera activa. O sea, que no solamente a aquella comunidad se le escuche para tomar algún tipo de proyecto puntual, sino que desde un principio esté de la mano, codo a codo, por decirlo de una forma, con los equipos del museo en un diálogo mucho más desde el ámbito de la reciprocidad, ¿ya? Y eso es un escenario que algunos museos están avanzando en Latinoamérica. Esperamos que la idea que esa forma de museo, yo creo que va a ser una forma de poder mantenerse vigente y vivo en este escenario del siglo XXI, que se ve mucho, o sea, súper complejo por todo lo que está pasando en términos de los movimientos sociales, los problemas económicos, sociales que están viendo en nuestros países, el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que es un desafío de cómo poder democratizar la labor al interior de los museos, abrirse a las comunidades, esa idea de museo poroso, esa idea de museo que se sumerge en los tejidos sociales, se requiere de manera importante poder avanzar en ello, además de lo que la accesibilidad física, además de todas estas cosas que son sumamente importantes, pero también yo creo que sería interesante cómo vamos generando y democratizando estos espacios
tratando de esa idea jerárquica que muchas veces tienen las instituciones culturales, tratar de cómo vamos avanzando una forma distinta de hacer y de hacer museo, me refiero del ámbito del espacio que uno trabaja en realidad. Además de esta incorporación a los equipos de trabajo, también es importante tener en cuenta las condiciones de precariedad laboral en las que a veces se incorporan. Durante la pandemia ha habido mucha preocupación y ha habido despidos en algunos museos, incluso muy importantes en nuestra región, y eso también es muy complejo. Y Viviane mencionaba algunas experiencias de incorporación de profesionales de museos con discapacidad, y le preguntaban sobre cómo fue si podés contar algo de cómo fue esa selección de esos profesionales y la formación en función de los resultados obtenidos. Si tenés alguna información de esas experiencias que mencionabas. Acá en las instituciones brasileñas estamos considerando que es necesario mirar para el profesional. Entonces tenemos muchas personas con discapacidad que están estudiando, haciendo investigaciones, teniendo una carrera artística también que se torna cada vez más visible. Entonces no es sobre hacer formación para personas con discapacidad trabajar en los museos, pero es sobre mirar estas personas que ya son artistas, profesionales de cultura. Entonces, como mencioné, Rogério Ratão, que es maestro de escultura en alemán, es una persona que ya tiene un desarrollo de su carrera como artista y profesor. Leonardo Castillo es un educador surdo que también está estudiando, está se capacitando cada vez más para ser un artista performático. Entonces el museo quiere esta persona. Entonces no es esta lógica de que la persona con discapacidad, vamos a ayudar. No, es el museo que necesita se ayudar con la colocación profesional de estas personas. No sé si es claro así. Perdón, ¿puedo contar algo respecto a esto? En el caso de Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, está trabajando hace muchos años Carlos Vera Flores, que es guía sordo. Y como dice Vivian, en realidad, ya tiene una formación de arte y él empezó a trabajar en el área educativa haciendo las visitas. En este momento, en la pandemia, también él desarrolla los contenidos en lengua de señas para el museo, porque ahí es donde otra vez pensamos en esto, es una decisión. Uno toma la decisión de decir, bueno, quiero tener trabajadores que representan a las comunidades con las que el museo quiere entrar en diálogo. Esto estaría buenísimo que se replique en todos los museos, ¿no? Entonces me parece que, como sucedió también con Lucía, ¿no? Que tenía ya un expertise en trabajos en museos y también una formación pedagógica. Entonces, lo ideal es eso, que ella forme parte del equipo directamente. Que bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos que tomar a partir de todo este proceso en el que el museo se quiere pensar accesible o inclusivo, ¿no? Es justamente dar espacio y compartir saberes también, ¿no? Que es esto lo que yo en realidad en algún punto quería plantear a partir de esa idea de garantizar la profesionalización de todos los trabajadores de museos, inclusive en este caso también el compartir, muchas veces es muy enriquecedor lo que aportan esas personas, porque aportan desde ya una voz que muchas veces no tuvo presencia en los museos. Ese es el tema, que creo que es enriquecedor para el museo específicamente. Nos recuerdo a todos que por ahí en las preguntas y respuestas nos vamos entusiasmando y nos aceleramos, y así le damos tiempo a Tamara para que pueda interpretar con más calma, que por ahí nos apuramos. En el chat
nos comparten distintas opiniones que suman y que comentan cosas que ustedes han estado compartiendo. Les comparto una pregunta desde Jujuy, Argentina. ¿Cómo se debería transmitir los protocolos sin generar paranoia? ¿Qué experiencias han vivido desde los museos? Nosotros aún no tenemos esa experiencia porque aún... a otro tipo de cifras que tenemos informando. Darío, estabas hablando... Sí, no, les comentaba que aún no tenemos esa experiencia porque aún el museo, y gran parte de los museos en Chile, museos más locales, más regionales, se encuentran cerrados, ¿ya? Entonces estamos en la parte de la generación de esos protocolos para la reapertura, y pensamos que esa reapertura es probable que se dé quizá en un par de meses más o en el verano, pero todavía no nos vemos enfrentados un poco a ese escenario que nos hacía la consulta. Al menos nosotros en estos museos más locales. Sí, hay los museos nacionales, los museos que son del Estado, sí han reabierto en esta semana. Acá en Brasil, los museos no empezaron a abrir ainda. Vamos a tener las primeras reaberturas en la próxima semana, 13, 15 de octubre. Entonces, no sé ainda cómo será esta recepción de los protocolos. No puedo hablar sobre esto porque no llegamos ainda. Acá, acá pasa lo mismo, están cerrados y se prevén aperturas de otros tipos de espacios, quizás de jardines de los museos o espacios al aire libre antes de entrar a el espacio cerrado del edificio del museo. Sí, en San Juan, por ejemplo, se abrió en un periodo la Casa Natal de Sarmiento, que es un museo nacional, pero bueno, sí, con los protocolos de higiene y de... creo que, bueno, y el tema de la cantidad de personas que pueden ingresar en algún punto, eso yo creo que si seguimos manteniendo todas las precauciones relacionadas con lo que estamos haciendo, bueno, usar el tapabocas, tener conciencia de la higienización de nuestras manos, etcétera, yo creo que eso tiene que justamente volver a trabajar con los equipos que son de atención al público para no entrar en pánico, no ver una situación de peligro en ese contacto, ¿no? Volvemos otra vez a esas superficies de contacto, ¿no? En ese contacto con los visitantes. Creo que ahí es donde nuevamente el factor humano y la conciencia y la responsabilidad van a ser para mí los que hay que fortalecer. Después sí, por supuesto, proveer de los materiales necesarios para que ese personal trabaje de forma segura y las personas que visiten el museo también. Creo que va a ser muy paulatino y que vamos a ir aprendiendo. Hay muchos museos también que nos comentan del interior que estuvieron abiertos por breves periodos y sí, con el momento del ingreso. El ingreso es el momento más ahí conflictivo, ¿no? Para decir, bueno, el alcohol, los pies, o sea, esas cosas que en realidad ya en algún punto lo estamos viviendo en otras situaciones de apertura de otros espacios. Creo que también hay que empezar como a tener eso, esa noción de responsabilidad ciudadana entre todos para poder empezar a compartir estos espacios. Y bueno, por supuesto, trabajar con todos los sentimientos que van a surgir a partir del retorno. Creo que ahí volvemos otra vez a la idea de que como trabajadores, bueno, volver no va a ser la normalidad.
vamos a tener que rever un montón de nuestras prácticas, pero bueno, al mismo tiempo creo que es fundamental que esto suceda en algún momento, porque bueno, los espacios son para estar habitados y compartidos y que generen encuentros, así que bueno, en algún momento va a suceder y esperamos poder acompañar, por supuesto, a esos trabajadores de los museos y a los visitantes a que lo hagan de forma segura. Hay diferentes profesionales de Latinoamérica que vienen planteando la importancia que van a tener nuestros espacios para volver a encontrarnos, para habilitar esos encuentros de un modo menos temeroso. Nosotros vamos a cerrar con más calma, pero vamos a despedir a Viviane, que tiene otro compromiso. Le agradecemos muchísimo. Para nosotras es una referencia, sus textos, sus trabajos, así que una alegría compartir este espacio y la seguiremos leyendo y con más atención este material que han armado para la vuelta. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros también aprovechamos con tranquilidad para agradecerles enormemente a Eva y a Darío la posibilidad de haber compartido con esta facilidad que nos dan estos espacios virtuales a los cuales hay que seguir repensándolos y reflexionándolos para el tiempo que estamos viviendo y el que vendrá. Así que enormes gracias de parte de Verónica y mío y de las instituciones a las cuales representamos nosotros. Y por otro lado, queremos agradecer en primer lugar a Tamara Robín, quien nos ha acompañado durante estas 2 horas con todo su cariño y acompañamiento, y detrás de cámaras le queremos agradecer a Miriam Cinquegrani, que es la coordinadora de la Comisión de Integración del Departamento de Humanidades, y a Lourdes López, quien nos está asistiendo en toda la parte técnica para que esta reunión pudiera realizarse. Y también a Andrea Pegoraro, a Andrea Montano y a Emilio Zaina, que son las autoridades tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional del Sur, que nos han permitido que esta reunión llegara a este punto. Verónica. No, muy felices de escucharlos, nos quedamos pensando un montón de cosas y algunas las seguiremos discutiendo. Y algo que conversábamos con Alejandra, que también es muy importante para nosotros, es que estas presentaciones quedan disponibles. Entonces, al quedar en el YouTube, nos permiten no solo hacer una vuelta para seguir pensando sobre lo que los conversaron, sino que permiten que otras personas que tal vez hoy no pudieron conectarse puedan tenerlas disponibles y hasta pueden ser material educativo más adelante. Así que les agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron conectadas. A Eva y a Darío, bueno, dan ganas de seguir siguiendo su trabajo, así que muchísimas gracias, no mucho más. Bueno, buenas noches, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este rato. Y a Tamara también por su interpretación. A Tamara, muchas gracias también, a todos y todas. Hasta un próximo encuentro, chao. A la Ligua el próximo, Darío. Sí, sí, acá sí, yo me sumo. Me encantaría que puedan venir más adelante y conocer el trabajo que estamos realizando de acá. Sería hermoso. Sí. Vivo indirecto. Ya, pues muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Hasta pronto. En esta reunión. Muchas gracias.